¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. El día de hoy vamos a estar conversando sobre pues la labor, el trabajo que se realiza en las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicias de la Nación y vamos a estar conversando con su directora, la maestra Dulce Patricia Torres Sandoval. Ella es abogada, es licenciada en Derecho y también cuenta con una maestría en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, allá en la Ciudad de México, y bueno, con un trabajo muy extenso en materias que tienen que ver con derechos, tanto de las mujeres como de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Maestra, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buena tarde, muy buen día. Hola, pues muchas gracias, agradecida sobre todo por darnos el espacio para venir a compartir un poco de lo que hacemos en la Casa de los Saberes Jurídicos, antes Casa de la Cultura Ujú. Jurídica, y sobre todo pues tener la apertura también de poder platicar con tu auditorio. Muchas gracias. Me gustaría iniciar justamente por el principio, como dice maestra, este cambio que se hizo al nombre de la institución antes de la Casa Jurídica, de la Cultura Jurídica a la Casa de los Saberes. ¿Cuál es el trasfondo y realmente qué implicaciones tiene, qué beneficios trae? Bueno, atiende a este cambio que hubo con la reforma judicial a realizar las elecciones de las personas que están ocupando el espacio de ministros, ministras, y que a través del pueblo se da la oportunidad de que alguien, por un voto de confianza, de alguna manera pueda tener esta posibilidad de ocupar el máximo cargo en la Suprema Corte, que es la Ujú. presidencia de la Suprema. En ese sentido, al quedar una persona de origen indígena, el licenciado Hugo Aguilar Ortiz plantea, igual que muchos otros ministros cuando llegan a la presidencia, un cambio, un planteamiento, un cambio en el sentido de dar luz, dar más apertura a estos espacios, a que las comunidades, los pueblos indígenas y pueblo afro tengan bueno, como un canal de comunicación directa con el pueblo también. Ujú. El hecho de reconocer a los sistemas normativos internos o mal llamados usos y costumbres dentro de la normativa jurídica en México también nos permite abrir estos espacios para hablar de justicias en plural. Ujú. En ese sentido, bueno, digamos que la trascendencia es en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a tener sus propios sistemas normativos, a los pueblos afro también a tener Mm. su manera de dar acceso a la justicia a través de sus propios procedimientos y aprovechar a ese aporte desde la Suprema Corte a abrir los escenarios a que las personas que se encargan de administrar justicia en las comunidades, en los pueblos, tengan también la posibilidad de compartirlo con otras personas que no son integrantes de él. Es muy interesante lo que mencionas, maestra, porque, bueno, finalmente o tradicionalmente se ubicaba al Poder Judicial, a la Suprema Corte y a las decisiones que se tomaban ahí, pues lejana, como una institución lejana a la sociedad, a la ciudadanía, incluso el propio lenguaje a veces es un poco excluyente, ¿no? Es hablar, escuchar hablar a un abogado era como escuchar hablar a un médico, ¿no? Ujú. Con términos muy técnicos, la gente no les entendía. Este cambio de la palabra cultura por el de saberes también es parte de este proyecto que se tiene, es decir, ser más incluyentes, ser más abiertos y que un poder que había estado, yo diría, tradicionalmente alejado de la ciudadanía, hoy se sienta más cercano. Esa es la idea, el cambiar incluso no solamente la palabra de saberes, sino toda la estructura de la Suprema Corte, incorporando tanto en la dirección general que antes era de las casas de la cultura Ujú. jurídica y ahora que se llamen casas de los saberes jurídicos y además, por ejemplo, el Centro de Estudios Constitucionales que se le agregue y saberes jurídicos, permite ese reconocimiento de la pluralidad de justicias que tenemos en México, que legalmente ya existe, que normativamente ya existe, sin embargo, en la práctica, digamos, del Estado mexicano, de la justicia del Estado mexicano, no estaba como totalmente inmersa. Esa es una. Y la otra es justo tener la apertura en estos espacios a la población en general. Si bien existía un expertise específico de la Casa de la Cultura Jurídica para abrir el espacio, sobre todo a temáticas que tienen que ver con comunidad jurídica, Ujú. o sea, todo lo que tenía que ver con derecho,
También implicaba cierta limitante para que solamente especialistas en derecho Ujú, pudieran ser disertantes en el espacio. O sea, mesas de diálogos, conferencias, ujú. charlas, lo que fuera de eventos, solamente era a través de especialistas en derecho. Ahora lo que se busca es que también estas personas especialistas en administrar justicias Mm. desde otra perspectiva, desde lo otro, desde la alteridad, pueda tener estos espacios para compartir y justamente tener el reconocimiento a otras personas que son especialistas, aunque no tengan el grado académico de abogados, abogadas. Eso te iba a preguntar, maestra, ahorita ya en la práctica, en la realidad, en la agenda, ¿cómo se ha traducido este cambio? ¿Quiénes han participado, por ejemplo, en estas mesas? Y sobre todo, pues pues de las zonas indígenas, de las comunidades originarias. ¿Cómo se han ido integrando? Bueno, a través de este cambio, esto nos permite, por ejemplo, tener a especialistas en materia antropológica, Mm, arqueológica, derechos culturales, derechos de pueblos indígenas, autoridades comunitarias y autoridades comunitarias no solamente las agrarias o las de delegación administrativa del municipio, como son jefes de tenencia o autoridades civiles, sino también autoridades tradicionales que nos han acompañado para comentar temas de gobernanza. Particularmente hemos hecho diálogos sobre gobernanza purépecha, autogobierno, autonomía, libre determinación, fiscalización y transparencia, rendición de cuentas en materia de estas figuras que tienen en Michoacán los consejos de administración, que son la figura, digamos, traducida a lo práctico del autogobierno. mm, Además de que son autoridades que no tienen un grado académico en ocasiones, no tienen incluso el pregrado, o sea, no tienen una licenciatura, pero que son especialistas en materia jurídica hablando de sistemas normativos ujú. porque median, concilian y atienden cualquier conflicto que se presenta en sus comunidades. Entonces nos dan otra perspectiva desde el contexto específico de cada una de las comunidades. Hemos hablado cuando tocamos gobernanza, la manera en cómo la misma comunidad elige a las personas que se encargan de ser autoridades. Ujú, En algunas comunidades se tiene una pequeña remuneración, no es como un pago, no es como un salario, sino es una pequeña remuneración. Y en otras comunidades, por ejemplo, no reciben un solo peso de sueldo de remuneración, porque es un trabajo al servicio de la ujú. comunidad. Es una labor honorífica. Ahora hay dos sedes de la Casa de los Saberes Jurídicos, Morelia, obviamente aquí en la capital del estado, y Nario de Rosales, con la carga histórica que tiene también en materia jurídica. ¿Cómo han logrado equilibrar, por ejemplo, los contenidos en ambas sedes? Y si uno de los retos pudiera ser justamente eso, abrir una Casa de los Saberes Jurídicos en, no sé si en la meseta purépecha, que sea lo más representativo aquí de Michoacán, o cómo llevar, por ejemplo, estos contenidos que se están disertando en estas casas directamente a la sede de las comunidades. Bueno, ahí tenemos un desafío en temas presupuestales sobre Ujú, todo, que no voy a ahondar mucho, pero justo Michoacán es de las pocas entidades que tiene dos casas. Y bueno, particularmente tenemos acá un contexto porque mientras en Quintana Roo se tienen dos casas, una en Cancún y otra en Chetumal, tienen a dos directores, directoras en este caso, también una en Cancún y otra en Chetumal. Y en Michoacán tenemos dos casas. Estas dos casas tienen solamente una ujú, dirección, en este caso mi persona. Lo que hacemos es que nosotros tenemos ya un plan nacional de eventos formativos, de actividades de difusión, etcétera, en donde lo que realizamos es programarnos de acuerdo a cada mes del año sobre una temática eje. Entonces, cada una de las casas, en este caso Ario y Morelia, deben tener una persona específica para el tema o el eje temático, digamos, obligatorio, que nos marque ujú. el plan. Además de ese, nosotros programamos algunas otras actividades que también nos marque el plan anual de eventos, pero también atienden a, digamos, la contextualidad perdón, el contexto, digamos, de relevancia en esos días, en esos meses. Ujú.
Por ejemplo, para julio, me voy a adelantar un poco, pero julio tenemos dos actividades. Una, Te voy a interrumpir un perdón. segundito, maestra, para ir a una pausa y ahorita que nos platiques también las actividades que va a haber en el mes de julio previo al periodo de vacaciones oficial que está agendado el programa. Voy a hacer una pausa y regresamos aquí en Contexto abriendo la conversación en Michoacán.